Plan de lectura día 12, mes noveno. En Isaías capítulo 10 seguimos viendo el decreto de los juicios por parte del Señor hacia su pueblo y también hacia otros pueblos. Y parte hablando este capítulo de aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Veamos que la ley, cuando nace de la visión del hombre que está contaminada por el pecado, por más justa que aparente ser, realmente es pura injusticia y tiranía. El único parámetro de justicia verdadera es la ley del Señor, que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y una ley será justa o injusta según si se adecua a la ley del Señor o no. Y vemos entonces que para el Señor no es indiferente las leyes que se prescriban en un país o que se dicten en un país, sino que Él está directamente interesado e involucrado también en si ese país, esa nación, está haciendo justicia o no. Y en este caso, por supuesto, se trata de el pueblo del pacto, ese que fue llamado por el Señor en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, por tanto, con mayor razón, ellos debían ser aquellos que tuvieran las leyes justas. Y el Señor llama a Siria, luego de esto lo llama su instrumento. Asiria era una nación pagana, una nación que no conocía al Señor, pero el Señor la llama instrumento, y eso nos debe llevar a pensar realmente sobre su total soberanía, su total gobierno sobre el mundo, porque realmente solo si Él gobierna a todas las almas, solo si Él tiene una soberanía absoluta, entonces puede usar a otras naciones o a cualquier nación, a cualquier ser humano incluso, como un instrumento para sus planes. Y Asiria, con todo lo pagana que era, una nación bastante cruel incluso, con todo su pecado, el Señor lo ocupa entonces para derramar su juicio sobre Israel. Pero cuando pase eso, cuando ya Asiria sea ocupada y cumpla su fin, entonces a la misma Asiria le llegará la hora de su juicio. Y Asiria, una de las características que tenía, y se demuestra más adelante con la invasión de Sennacherib, el rey asirio, una de las características era su soberbia. Creía ser una nación muy poderosa, una nación que tenía el dominio total y que incluso ningún dios podía librar a las otras naciones del poder de ellos, pero el Señor claramente ya tiene eso en cuenta mucho antes que ocurra, y Él dice que el hacha no se puede jactar eh, contra el que la usa, ¿cierto? Es algo lógico. También la sierra no se puede jactar contra quien la mueve, o el báculo no se puede jactar como si él levantase al que lo levanta. Entonces también el Señor juzgará a Siria por su soberbia, y a Israel promete que volverá un remanente, aunque su número sea como el de las arenas del mar, solo un remanente volverá, y el remanente recordemos que es ese pueblo que permanece, esa parte del pueblo israelita que permanece fiel al Señor, que dentro de ese Israel nacional, de todo ese grupo de personas, es el que permanece fiel al Señor, fiel a su pacto. Y en el capítulo 11 nos habla del reinado del Mesías, y ahí se nos aclara de inmediato que se trata de una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre del rey David. Y entonces se nos dice que de ese tronco va a retoñar una de sus ramas. Eso nos da la imagen de un tronco que está seco, pero que de una de sus ramas comienza a brotar el verde nuevamente. Y nos dice que entonces eh, esa es la manera en que se cumple el pacto davídico. Recordemos que en el pacto davídico se le promete al rey David que un hijo suyo sería rey, recibiría un reino eterno, que el Señor mismo afirmaría ese reino y levantaría casa al Señor. Y vemos entonces que, y con casa me refiero a templo, y vemos que sobre él reposa el Espíritu de Jehová, algo que se dice también de Jesús en su ministerio,
De hecho, él leyó una profecía de Isaías que también habla de esto: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y él entonces juzgará con justicia y será un rey justo, el rey perfectamente justo, el único que va a cumplir con una justicia perfecta y va a traer entonces una creación nueva, donde el lobo puede morar con el cordero y el leopardo con el cabrito, y toda esta descripción que se hace acá de la nueva creación, una creación renovada, restaurada, porque ahí dice, como dice acá, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces, imaginémonos la profundidad con que las aguas cubren el mar. Y así dice que será llena la tierra del conocimiento del Señor, y por eso ya no habrá más mal, ni podrán dañar al reino de Dios, a los que pertenecen al reino de Dios. Entonces, también nos dice acá que las gentes buscarán a este rey, es decir, las naciones no judías, los gentiles, buscarán a este rey, y con eso se abre la puerta. Cuando llegue este rey, se abre la puerta para que ellos entren masivamente. Y por otra parte, de Israel se habla de un remanente. El remanente, insisto, son aquellos que se mantienen fieles al Señor y a su pacto. Y entonces el Señor juzgará a las naciones, juntará a los del remanente y llamará, atraerá a los gentiles a la salvación. Y eso es lo que hace el Señor Jesús con su venida. Lo inaugura en su primera venida, se comienza a hacer realidad en esa primera venida, y luego va avanzando progresivamente hasta que ya en su segunda venida se consuma de manera definitiva. Entonces podemos dar gracias que ya miramos esto, por una parte hacia el pasado. Con la primera venida del Señor ya vemos que se cumple gran parte de estas promesas, pero también esperamos el pleno cumplimiento para el futuro. Después vemos en Proverbios 23 del 6 al 8, recordando que el Salmo ya lo vimos en la primera parte del plan. En Proverbios habla de no comer pan con el avaro, ni codiciar sus manjares, porque como es el pensamiento de él en su corazón, tal es él. Bueno, eso nos dice que, no solo respecto del avaro, sino respecto de todo ser humano, lo que somos en nuestros pensamientos es lo que somos realmente, allí donde nadie puede escuchar ni ver sino Dios y nosotros. Allí es donde podemos ver qué realmente somos, porque es en nuestro corazón hablando en todo momento, elaborando pensamientos, razonamientos, y eso nos va a decir entonces cómo es nuestro corazón. Y vemos que entonces, hablando del avaro, el avaro no es sincero cuando ofrece cosas que son suyas. Recordemos que la hospitalidad es una virtud muy marcada en la Escritura, y acá está hablando de alguien que ofrece cosas, pero su corazón no está con su huésped, y por tanto no será agradable para esa persona que está compartiendo con el avaro lo que él coma en la casa del avaro, porque el avaro no lo ofrece con sinceridad y realmente quiere retener las cosas para él. Entonces, aquí nos llama más que nada a la prudencia y a la sabiduría en el compartir con otras personas, y discernir entonces también realmente si es que eh, debemos compartir de cierta manera con algunas personas o no. Hay veces en que no es bueno, acá, acá mismo nos está diciendo, no es bueno comer con ciertas personas. No significa que no se pueda tener contacto alguno, pero sí hay algunas formas de compartir que van a estar desaconsejadas respecto de esa persona. Entonces, el principio general es que seamos sabios con quién compartimos y cómo compartimos. Y 2 Corintios 12, del 11 al 21, vemos nuevamente que el apóstol sigue con su defensa o su indicación de su ministerio, que está siendo tan cuestionado, y esta carta realmente tiene una, un tono donde se puede ver al apóstol no tan lógicamente hablando como en otras cartas, como en Romanos, por ejemplo, sino que acá está más hablando de temas que tienen que ver con lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, y que estaba trayendo problemas de divisiones entre ellos y también de cuestionamientos hacia su ministerio, y también
por consecuencia de eso, hacia la palabra y el mensaje que Él les entregaba, que era el verdadero evangelio, y para eso el Señor lo había llamado, lo había entregado la misión de predicar el verdadero evangelio a estos hermanos. Y Él habla entonces de las señales del apóstol. Las señales de apóstol, versículo 12, eh, tienen que ver con estos prodigios y milagros y todas estas señales maravillosas que ellos hacían. Y eso nos llama la atención entonces porque los apóstoles fueron aquellos que vieron a Jesús resucitado y fueron llamados por Él expresamente para serle testigos autorizados de esa resurrección y para hablar en su nombre. Y por tanto esas señales de prodigio y milagros correspondían a ese ministerio de ellos y era para validar ese ministerio. Y algunos que no fueron apóstoles tuvieron la oportunidad de hacer prodigios y milagros, pero también era para validar justamente la iglesia que estaban plantando esos apóstoles, la obra que estaban llevando adelante esos apóstoles, y por tanto no debemos pensar que simplemente porque en la Biblia hay registros de señales milagrosas, esas señales deberían ocurrir hoy día también, porque eran una especie de certificado que el Señor daba de la obra de esos apóstoles. Y también hay algo que nos dice acá, que es muy importante sobre la actitud de un siervo de Dios, y acá con decir siervo de Dios incluye a todo cristiano. Todos servimos al Señor y todos servimos a nuestros hermanos. Y acá dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Por supuesto, eso se debe hacer más patente en quienes están liderando, pero en todos los hermanos se debe ver esa actitud. No buscar lo de los otros, lo que pertenece a los otros. No buscar, en otras palabras, enriquecerse a costa de los hermanos, sino buscar a los hermanos. Es decir, tener como fin de nuestro servicio, nuestro trabajo, el bien de nuestros hermanos. Y por eso dice, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Ese era el versículo 15. Y esto es maravilloso porque nos da un ejemplo práctico del amor de Cristo. No es un amor que depende de lo que el otro haga. Es decir, yo hago algo o te sirvo o te doy algo si es que tú me das. Y si tú me das tanto, yo te voy a dar tanto, ¿no? Es decir, buscando siempre como un empate en cantidad. Pero acá no tiene nada que ver eso en este amor que es el verdadero y es el ejemplo que tenemos en Cristo, porque a Cristo nosotros nada podemos devolverle. Él nos amó hasta el fin, dice Juan 13, y nos amó cuando nosotros no teníamos nada que devolverle, nada que entregarle a cambio. Y el apóstol también tiene entonces la misma actitud. Él ama, dice, se va a gastar por completo él mismo y también gastará de lo suyo por amor de sus hermanos, aunque amando más sea amado menos. ¿Por qué? Porque él ama para la gloria de Dios, no ama dependiendo de si a él lo aman de vuelta los hermanos o no. Y también el otro principio es que él en todo momento sabe que está hablando y sirviendo delante de Cristo. Y en segundo lugar, para edificación de sus hermanos. Entonces, él sabe que Cristo está observando todo lo que él hace y entonces todo lo que él hace es para la gloria de Cristo y para agradar a Cristo, sabiendo que siempre está delante de su presencia. Eso es lo que los reformadores llamaban corandeo, es decir, que siempre están en la presencia de Dios, siempre están ante los ojos de Dios y por tanto en todo momento deben ser íntegros y buscar honrarle. Y por otra parte, ellos hacían todo para edificación de sus hermanos, que también significa renunciar muchas veces a intereses personales o a reputación o a quizá metas o objetivos personales con el fin de que sus hermanos finalmente fueran edificados. Así que de todas estas cosas aprendamos porque son un ejemplo práctico, una manifestación práctica del amor con que Cristo nos ha amado. Señor los bendiga.